Iglesia, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Qué gusto me da darle la bienvenida a este domingo, donde vamos a tener un tiempo para adorar al Señor, pero lo más importante, que el Señor va a hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Por eso le quiero comentar en este momento que pueda ir a compartir este video aquí en los enlaces que aparecen tanto en las plataformas de Facebook como en YouTube, y pueda compartírselo a sus seres queridos, a hermanos en Cristo de la iglesia, así como a miembros de equipos de trabajo o liderazgo que usted preside, porque esto es importante, que juntos podamos adorar al Señor. Pero antes de disfrutar nuestra palabra de hoy de parte de nuestro pastor, le pido que juntos podamos alabar al Señor y adorarle a través de estas alabanzas. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. No vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, claro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.
Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Es un gusto este nuevo día saludarles para esta nueva transmisión en Facebook Live. Ya es una alegría hacerlo siempre, comunicar el mensaje de la palabra a través de estos medios. Hoy está conmigo Fernando Guzmán. ¿Quién es él? Yo le explico quién es Fernando. Fernando, según hemos platicado, Fernando nació en la iglesia, fue dedicado a la iglesia, fue bautizado en la iglesia, ha tomado liderazgo en la iglesia, sobre todo con los jóvenes, y también Fernando ha actuado en algunas obras teatrales del grupo de Reaction. Ahora, aparte de todo eso que he mencionado, él es quien nos graba los servicios de los miércoles de intimidad, quien nos graba los domingos como este que hoy estamos grabando. Es decir, Fernando ha sido de mucha bendición para la iglesia y para el tiempo de mucha ayuda para mí como pastor. También él graba las prédicas de los servicios de Reaction que son domingos por la tarde. Así que, Fernando, un saludo y nos puedes explicar ahí lo que significa tu trabajo aquí en la iglesia, ahora que transmite en internet. Buenos días, iglesia, Dios bendiga. Como ya dijo el pastor, soy Fernando Guzmán. Para explicarles un poco, pues alrededor de una prédica promedio tarda unas 4 horas a 3-4 horas en editar y unas otras 5 horas en subirlo a Facebook, así como lo está viendo usted ahorita. La verdad es un trabajo arduo, pero la verdad que lo hago muy contento y siento bendición de parte de Dios hacerlo, porque le entrego mi talento y mis conocimientos al servicio de Dios, y la verdad que ha sido una bendición para mi vida tener esta oportunidad de ser herramienta de llevar la palabra de Dios hasta cada uno de sus hogares. Y la verdad que muchas gracias por la confianza que el pastor tiene en mí y el pastor de jóvenes Julio en darme este gran privilegio. Gracias, Fernando, muy amable. Hermanos, gracias a él. Yo creo que no siempre los que están detrás de cámaras tienen la oportunidad de dirigirse a la audiencia que son ustedes, pero hoy quisimos hacer esto para que vean realmente quién está detrás de las cámaras trabajando semana a semana en la grabación como también en la edición. Muchas gracias, Fernando. Dios te siga bendiciendo y es una bendición también contar con tus talentos. Iglesia, hoy vamos a continuar con nuestra serie Una Iglesia Trascendente. La semana pasada el doctor Julio Cuellar nos bendijo con una tremenda palabra, desafiante palabra sobre una iglesia trascendente. Hoy vamos a tocar el tema ¿qué hace a una iglesia ser trascendente? Sería bueno pensar en el tema ¿qué hace a una iglesia ser trascendente, ser relevante, ser importante, ser impactante y ser gloriosa? Entonces es bueno que nos hagamos una pregunta. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que determina que una iglesia pueda ser trascendente? ¿Será el tamaño de su congregación, el tamaño de su membresía? ¿Serán los pocos o medianos o los muchos miembros o miles de miembros que hacen a una iglesia trascendente? Pues vamos a responder que no necesariamente una iglesia que trasciende es una iglesia de multitudes. También podríamos preguntar si la iglesia trascendente determina el edificio, el templo, la belleza del mismo, el costo de miles de quetzales o dólares. Eso hará que una iglesia sea trascendente, su templo, su edificio. Quizás vamos a descubrir que no necesariamente. La otra cosa, ¿será que los programas que ofrece la iglesia, la diversidad de ministerios, la diversidad de programas,
o la diversidad de actividades realmente son las cosas que pueden hacer que una iglesia sea trascendente, pertinente y relevante? Puede que no del todo, sí. O también quizás podríamos decir que una iglesia trascendente es aquella iglesia donde hay grandes sumas de dinero, donde se retiene demasiado capital. No necesariamente una iglesia es trascendente por los recursos económicos. Es más, pregunto, ¿será que una iglesia es trascendente por los miembros que la integran? Porque hay en su seno de membresía hay miembros importantes, miembros políticos, miembros que son empresarios o hay gente profesional. ¿Será eso lo que hace una iglesia trascendente? Pues pueda que sí y pueda que no. Pueda que sí y pueda que no. Entonces, vamos hoy a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el versículo número 7. Y en este pasaje vamos a descubrir realmente qué hace a una iglesia trascendente. Dice el versículo 7 de Apocalipsis, verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y dice Jesús a esta iglesia: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes, dice, poca fuerza, el texto dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo le daré, dice, yo le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces tenemos aquí este pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, un texto donde dice que Jesús se dirige a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús le dirige un mensaje a siete iglesias en 7 lugares distintos y diferentes. Y es curioso que a las otras 5 iglesias el Señor les reprende muchas veces, les amonesta, hay algo que ellos deben de corregir. Pero la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las únicas 2 iglesias que no reciben reprensión. ¿Por qué? Porque esta iglesia había llamado la atención de Jesús. Jesús estaba muy atento de lo que estaba pasando en esta iglesia. Entonces esta iglesia representa e ilustra, sí, las características de lo que hace a una iglesia ser trascendente. Más abajo encontramos cuando Jesús se dirige a la iglesia de la Odisea, y es todo lo contrario a lo que le dice Jesús a esta iglesia en referencia a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia de la Odisea era una iglesia pomposa, grande, poderosa, de muchos recursos, era grande,
eran miles de personas. Sin embargo, esta iglesia fue reprendida. Es decir, aunque era grande, no logró ser trascendente. Por la gracia de Jesús, Él dice que si se arrepienten y que si hacen la voluntad de Él y que si son vencedores, Él dice, les va a dar la corona de la vida. Entonces encontramos aquí en este pasaje, en referencia a la iglesia de Filadelfia, encontramos algunas razones por las cuales esta iglesia era una iglesia trascendente. Número uno, una iglesia es trascendente por la presencia de Dios. Esta iglesia había cautivado la atención de Jesús. Y Jesús ahí le habla en el texto que leímos que Él está presente en esta iglesia. Él le dice que Él tiene las puertas abiertas para esta iglesia, puertas que nadie puede cerrar, y las que Él cierra nadie las puede abrir. Entonces esta iglesia contaba con la presencia de Dios, contaba con la presencia de Jesús. Entonces una iglesia trascendente es una porque contiene y porque tiene la presencia de Dios. Es decir, aunque el texto dice que era una iglesia de poca fuerza, aunque tienes poca fuerza, aunque no tienes todos los recursos, aunque no tienes la mejor ubicación, aunque no tienes quizás a las mayores personalidades de la ciudad, pero dice Jesús, y por tener poca fuerza, pero mi presencia sí está contigo. La mayoría de iglesias en el mundo, con raras excepciones, son pequeñas. En Guatemala hay cerca de 40,000 congregaciones y la mayoría de ellas, decía un alto porcentaje, 90 y pico %, estas iglesias no pasan de 100 miembros, 150 miembros, 200 miembros. Tenemos algunas excepciones en la ciudad de grandes congregaciones, pero en el mundo entero las iglesias no son del todo grandes. Y entonces uno cree que una iglesia es trascendente o relevante por los miles de miembros. Y uno cree que solamente las grandes congregaciones pueden ser trascendentes, y creemos que las pequeñas congregaciones no tienen la oportunidad de impactar o la oportunidad de trascender. Pero no es eso el tema. Lo que hace que una iglesia trascienda es la presencia de Dios. Una congregación no cuente con la presencia de Dios. Y este es el caso de esta iglesia de Filadelfia. El poder de esta iglesia no venía de las propiedades, no venía de los programas, no venía de los edificios, no venía del prestigio, no venía de las personalidades, no venía de las provisiones. No, esta trascendencia de esta iglesia en verdad provenía de la presencia de Dios, del poder que viene de la presencia de Dios. Y hemos visto en congregaciones pequeñas donde se manifiesta la gloria de Dios. 120 discípulos estaban allá en el aposento alto, un número pequeño para hoy. Sí, si lo comparamos con los miles de miembros en congregaciones hoy en el mundo, 120 eran pocos. Sin embargo, la presencia de Dios cayó sobre de ellos, y esos 120 fueron trascendentes porque se fueron de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra para ser testigos y ser trascendentes hasta el día de hoy, gracias a aquellos 120 discípulos. Claro, se multiplicaron en 3,000, en 5,000, llenaron el mundo de la época en donde gobernaba Roma. Pero le digo, comenzó con una pequeña congregación de 120 hermanos. Así que la iglesia es trascendente, y no tiene que ver por su tamaño. La iglesia no tiene que ver
con su tamaño, debe ver las puertas abiertas que Dios le ha dado a la iglesia. Ahí claramente Él le dice que Él ha abierto puerta grande, puerta abierta. Dice puerta abierta. Es decir, no tenemos que ver tanto los recursos. Claro, son importantes, pero si solo fueran recursos, y solo fuera el edificio, y solo fueran los miembros que la componen, o si fuera el dinero que maneja, si solo fuera eso, sin la presencia de Dios, quizás hiciéramos bulla nada más, bulla, pero no trascendiéramos a la vida de las comunidades, a la vida de los pueblos. Así que lo que hay que ver es esa puerta, sí, abierta, esa grande puerta abierta que Dios le da a la iglesia. Entonces la iglesia es trascendente porque cuenta con el favor, con esa puerta abierta, con la presencia de Dios en la iglesia. Y en segundo lugar, vamos a encontrar en el verso 8, dice, yo conozco tus obras, por eso te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es decir, nadie puede cerrar. Cuando una iglesia, por pequeña o mediana o grande, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. El enemigo no la puede cerrar. El gobierno no la puede cerrar. La pandemia no la puede cerrar. La persecución no la puede cerrar. ¿Por qué? Porque es puerta abierta, sí, por Jesús, su Señor. Y sigue el texto diciendo, dice claramente que dice, pues aunque tienes poca fuerza, con pocas posibilidades, con pocas fuerzas, pocas posibilidades, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así encontramos aquí la segunda característica que hace a una iglesia trascendente por ser fiel a la palabra de Dios. Ser fiel a la palabra de Dios. Lo que hace una iglesia trascendente es la palabra de Dios. Es creer a la palabra, es guardar la palabra, es vivir la palabra, es practicar la palabra. Si una iglesia no practica la palabra, si los miembros de la iglesia que integran esta congregación o cualquier iglesia no observan, no viven en la palabra de Dios, esta iglesia no va a ser trascendente. Es trascendente si esta iglesia es fiel a la palabra de Dios. Entonces la palabra tenía un lugar primordial, un lugar importante, un lugar justo en la iglesia de Filadelfia. Habían guardado la palabra, habían corrientes heréticas en aquel tiempo, habían falsos maestros en aquella instancia, habían también falsos apóstoles, habían cualquier cosa, pero esta iglesia guardó la palabra, guardó la enseñanza apostólica, no se desviaron a una corriente filosófica o teológica de la época. Ellos guardaron la palabra. Una iglesia que guarda la palabra, sí, que honra la palabra, que se conoce por una palabra seria, profunda, no fantasiosa, no palabras ahí raras o corrientes teológicas que no van fundamentadas en la palabra. Una iglesia que no tiene eso es una iglesia que no trasciende. La iglesia que agrada a Dios es aquella que respeta, que vive, que practica y que enseña la palabra de Dios a otras personalidades. Así que ellos, hermanos, se les recuerda porque ellos guardaban la palabra de Dios. Pero hay un tercer elemento que hace que una iglesia sea trascendente, y es que una iglesia es trascendente cuando es leal al Señor. El versículo claramente dice, no has negado, dice, mi nombre. Está aquí en el verso 8, al final dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia es trascendente porque se mantiene fiel, sí, leal al Señor. El Señor es el dueño de la iglesia. Sí, muchas veces la gente es más fiel a personajes, a hombres, y no al Señor.
aquí dice que esta iglesia no había negado, dice, su nombre. Era un tiempo difícil, era un tiempo de persecución. Recuerde que en este primer siglo de la iglesia, los cristianos eran perseguidos en primer lugar por los judíos. Los judíos creían que estos habían traicionado a Moisés y ahora los judíos los perseguían. Sí, también eran perseguidos por el imperio romano, porque el imperio romano había declarado que César, el emperador, era el señor de toda la tierra. Y los cristianos se encontraban con esa dificultad. Cuando había un saludo romano decían: César es el Señor. Y ellos tenían que realmente decir: no es César el Señor, es Jesús el Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces eso les trajo a ellos persecución de parte del imperio romano y los obligaron a negar al Señor. Los torturaban, los encarcelaban, laceraban sus cuerpos para que negaran el nombre del Señor. Sin embargo, Jesús le dice a esta iglesia de Filadelfia, una iglesia con poca fuerza, aún con poca fuerza, dice: no han negado mi nombre, no han renunciado a mi nombre. Entonces eso hace a una iglesia que sea trascendente, una iglesia que sea leal al Señor. Enfrentaron momentos críticos y difíciles. Quizás podrían haber negado el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos decían: Cristo es el Señor de toda la tierra. Se hicieron trascendentes, entonces se hicieron conocidos ante el imperio romano, y viendo la firmeza de ellos, cómo ellos sufrían cárceles y no negaban al Señor, esta iglesia pudo ganarse al imperio romano. Llegaron hasta la misma casa romana donde estaba sentado Nerón. Entonces se hicieron trascendentes porque mantuvieron firmes su fe en el Señor, firmes sus convicciones, y causaron un gran impacto en el imperio romano. El saludo decía: Maranata, el Señor viene, el Señor es el Señor de toda la tierra. Y luego entonces encontramos que esta iglesia pudo ser trascendente porque fue leal al Señor. No negaron al Señor. ¿Cuántos creyentes en la historia se han echado para atrás? Han negado el nombre del Señor en los trabajos, en las oficinas, en las universidades, en los colegios, en la farándula misma. ¿Cuántos cristianos niegan al Señor? Encontramos que algunos se avergüenzan del nombre del Señor. Y Jesús dijo: todo aquel que se avergonzara de mí, sí, ante los demás, dice, yo también me avergonzaré de ellos, dice, delante de los ángeles de mi Padre. Entonces hay gente que se avergüenza, gente que niega lo que es, quizás con compañeros, quizás con los jefes, pero la iglesia sí que trasciende, es donde los miembros, a costa de cualquier precio a pagar, son leales al Señor. No se avergüenzan de llamarse hijos de Dios. No se avergüenzan de nombrar a Cristo como el Salvador de sus vidas. Entonces una iglesia es trascendente porque es leal, es fiel al Señor. Pero encontramos también en el versículo 9, ahí vamos a encontrar también otra característica que hace que una iglesia sea trascendente. Va conmigo al versículo número 9. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan
y se postren, dice, a tus pies, reconociendo que yo te he amado. La otra característica de una iglesia que se torna trascendente es la iglesia, sí, que Jesús honra. Una iglesia es trascendente porque Jesús la honra. Los judíos fueron los que mayor problemas le causaron a esta iglesia de Filadelfia. Se reían de ellos, los despreciaban, se burlaban, sí, aún de aquellos que se decían que eran judíos y no eran judíos. Esta iglesia sufrió todo desprecio. Sin embargo, esta iglesia, por mantenerse fiel al Señor, fiel a la palabra, el Señor la honra, la honra. Encontramos aquí claramente que dice que con el tiempo, todas aquellas cosas que ellos estaban sufriendo, burla, desprecios, que le despojaran de sus haciendas, que fueran burlados, todo eso un día iba a cambiar, iba a pasar, iba a terminar. Llegará el día en que ustedes van a ser reconocidos como una iglesia centrada en el amor de Dios. Y él dice, el verso 9 dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Algunos despreciaban a esta iglesia pobre, a esta iglesia insignificante, a esta iglesia pequeña, a esta iglesia sin recursos. Sí, entonces la despreciaban. Claramente dice que la despreciaban. En el verso número 9 dice, y yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Es decir, yo te voy a honrar y traeré a aquella gente que creía que yo no estaba con ustedes, aquella gente que se burlaba creyendo que por ser pequeños ustedes como iglesia, que yo no estaba con ustedes, pero yo, dice el Señor, yo los voy a honrar y traeré a esa gente que se ha reído, que se ha burlado de ti. ¿Para qué? Para que se postren y reconozcan que yo estoy con ustedes, que yo los he amado. Y eso se aplica también, hermanos, a nuestras vidas en el tiempo de hoy. ¿Cuánta gente ha sido cruel con ustedes? Quizás sus propias familias se han burlado, se han reído porque son cristianos, porque asisten a una iglesia. Quizás se mofan de sus convicciones, pero viene el día en que el Señor también va a hacer que esa gente reconozca que Jesús está en su vida, que la bendición de Dios está en su casa, y aquellos que se reían y se burlaban de ustedes, el Señor los va a traer a cuenta para que vean cómo ustedes han sido amados, porque yo te he amado, dice Jesús a la iglesia de Filadelfia. Y así será. Dios va a mostrarle a sus enemigos, a los compañeros de trabajo, al jefe, al dueño de la fábrica, al catedrático, al alcalde, al político que se ufanan, aquellos que lo han despreciado, van a ver cuánto amor Dios tiene por su vida, por su familia. Por eso esta iglesia era trascendente, porque Dios la iba a honrar. Jesús la honraría ante aquellos que se reían de esta iglesia. Así que fue trascendente porque Jesús la honraría. El tiempo pasaría cuando estos iban a ser exaltados. Ustedes saben muy bien que en el tiempo de Pablo quien gobernaba era Nerón. Pero Pablo no era tan conocido, dirigía un grupo de cristianos, pero todo el mundo conocía quién era Nerón, quién era el jefe del imperio romano. Y Pablo era aún por su tamaño y su estatura y su apariencia física, no era tan importante. La gente hablaba más de Nerón.
y muy pocos hablaban acerca de Pablo, que dirigía un movimiento ahí desconocido. Entonces, prácticamente nadie casi había oído hablar de Pablo al principio. La gente hablaba mucho y con frecuencia de Nerón. Sin embargo, los años pasaron. Sí, y hoy a la fecha, ¿quién no conoce el nombre de Pablo? ¿Quién conoce el nombre de Nerón? Muy pocos. Las cosas se revirtieron. Nerón fue famoso en aquel tiempo, sí, cuando Pablo no era importante. Pero hoy Pablo es conocido por el mundo entero, por ser el mayor apóstol de la historia que ha tenido la iglesia cristiana. Muchos padres le ponen a sus hijos Pablo quizás, y a sus perros tal vez les pongan de nombre Nerón. ¿Cómo cambian las cosas? Es decir, Dios honra a aquellos que el mundo los ha despreciado. Entonces, encontramos que una iglesia es trascendente porque el Señor la honra. Luego encontramos en el versículo 10. Va conmigo al versículo 10. Apocalipsis, capítulo número 3. ¿Sí? En el versículo número 10. Dice: he aquí, vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Permítame unos segundos, por favor. Muchas gracias. La quinta razón por la que una iglesia puede ser trascendente es porque Jesús en el versículo 10 era: por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Es el verso que quería leerles. Dice el texto que Él los guardaría, Él los iba a guardar, porque ellos habían guardado la paciencia de la palabra de Dios. Yo te guardaré, dice, de la hora de prueba, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo entero. Así que la quinta razón por la que una iglesia es trascendente es porque una iglesia es trascendente porque Jesús la protege. Jesús la protege. ¿Cuántos se han levantado en contra de la iglesia? Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Una iglesia es trascendente porque Jesús la protege de aquellos que la han atacado, de aquellos que la han perseguido, aquellos que han guardado la paciencia de la palabra. Dice: yo también te voy a guardar, dice, de la hora de la prueba que viene para este mundo. A este mundo le vienen tiempos difíciles. Le viene el tiempo cuando la ira de Dios sea derramada sobre de este mundo. Pero Jesús le está diciendo a esta iglesia: yo te guardaré de esa ira que viene para este mundo. Es decir, Jesús protegería a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia venía un tiempo de tribulación, un tiempo difícil, pero Él dice: yo lo voy a guardar, yo lo voy a proteger. Iglesia, qué lindo saber que hoy el Señor nos guarda, nos va a guardar de la ira que un día viene, dice, para este mundo. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice que esperamos de los cielos a Jesús, dice, al Hijo de Dios, dice, al que resucitó, dice, y que nos va a librar de la ira venidera. A este mundo le viene una ira venidera, pero la iglesia, aquí algunos creen que se refiere que la iglesia va a ser raptada y no va a vivir la gran tribulación.
Así que una iglesia trascendente porque Jesús protege a la iglesia, porque Jesús protege a sus seguidores. Esta iglesia fue protegida, sí, del tiempo que vendría. Está la historia de unos misioneros que estaban en unas islas. John Patton y su esposa estaban en el campamento ahí, en estas islas, en la antigüedad. Y dice que los nativos de esa isla se reunieron y rodearon el campamento donde estaban estos misioneros viviendo, para matarles, para destruirles. Y entonces los Patton, cuando vieron que estaban los nativos ahí rodeándoles para atacarles durante la noche, se pusieron ellos a orar y oraron al Señor, sabiendo que estaban en gran peligro. Y de manera inexplicable, sí, los Patton vieron que los aborígenes, los nativos, se fueron del campamento que habían estado rodeando por varias horas. Un año más tarde, se dice que el jefe de la tribu se convirtió a Cristo. Se convirtió a Cristo y vino con John Patton. Y entonces John Patton le dice al jefe de la tribu que les había impedido aquel día, que habían venido a su casa para matarlos. ¿Qué les impidió que no lo hicieron? Y entonces el jefe de la tribu, hoy convertido a Cristo, dice: es que cuando vinimos habían cientos de hombres que estaban protegiendo su casa con espadas brillantes. Entonces pensamos que era difícil pelear contra ustedes porque ustedes tenían mejores hombres armados para defenderse. Entonces todos vemos ahí que la mano de Dios intervino en estos dos misioneros, este matrimonio de los Patton, que fueron guardados, porque Dios levantó ángeles aquella noche para que los nativos no los atacaran. Dios protege siempre a los suyos. Una iglesia trascendente es aquella a la cual Jesús la protege de cualquier artimaña del enemigo, de cualquier intención que traigan los enemigos de la iglesia. Y finalmente, voy rápido, finalmente esta iglesia es trascendente por la promesa que tiene de Jesús. Ahora sí, el verso número 11 dice: aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Y luego dice: al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré, dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí esta iglesia es trascendente. Es trascendente por la promesa que tiene de Jesús. A esta iglesia de Filadelfia, pequeña, sin recursos, le da la promesa. La promesa es que Él viene. He aquí yo vengo pronto, dice, vengo pronto. Retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona, porque al vencedor yo lo voy a hacer columna de mi templo, lo voy a hacer parte, sí, dice, de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Hay una promesa para la iglesia que es trascendente. Una iglesia que trasciende tiene un futuro glorioso, un futuro grande. Al más allá, nosotros vamos a ser, sí, llevados por el Señor. La promesa que tiene la iglesia. ¿Qué otro movimiento, qué nación, qué pueblo tiene una promesa como la promesa que tiene la iglesia? La que tenemos nosotros. Tenemos una esperanza. Cristo viene por su iglesia, a arrebatar su iglesia. Él viene pronto y dice, y Él trae su galardón con Él. Y dice, pero tenemos que dice que perseverar. Tenemos, dice el verso número 11, tenemos que retener.
guardar lo que tenemos para que nadie nos quite la corona, para que nadie, sí, tome nuestro lugar. Hay mucha gente que por años se ha alejado, se ha distanciado, ha abandonado al Señor y habrán perdido quizás esta promesa y habrán perdido esta corona, pero nosotros como iglesia tenemos la promesa que nadie más tiene. Sí, cualquier presidente, cualquier sistema podrá criticar la iglesia, la prensa puede criticar la iglesia, pero hay que decirle que la iglesia del Señor ha estado desde antes, está hoy y siempre va a estar, y no va a ser, aunque se rían de ella, aunque la critiquen, aunque la ataquen a la iglesia. El final de la iglesia es un final glorioso porque Cristo dice, viene y viene, dice, por ella. Entonces nosotros somos más de lo que el mundo puede ser. Así que a los que vencieren le para un nombre nuevo, su propio nombre. Entonces déjeme decir aquí, la iglesia de Filadelfia, con su poca fuerza que tenía, la física, económicamente, etcétera, etcétera, pero tenía un testimonio poderoso. Fueron fieles a la palabra, fueron fieles a Jesús. Entonces no era su tamaño la que la hacía ser trascendente, no eran sus finanzas las que la hacían ser relevante, no era el prestigio ni la fama que tenía en la ciudad, no era eso lo que la hacía trascendente, no era tampoco los grados académicos o las personas que eran miembros de esa iglesia, no eran nada de eso. Lo que hacía grande esta iglesia y la hizo poderosa y la hizo gloriosa y la hizo trascendente fue la presencia de Dios. La presencia de Dios la hizo distinta, la hizo poderosa. Así que una pequeña iglesia, sí, con un gran corazón, una iglesia con un compromiso con Dios inquebrantable, no negociable. Esa es una iglesia trascendente. Así que, iglesia, hermanos y amigos, qué importante es que usted y yo seamos miembros de una iglesia que es trascendente, que usted la puede ser trascendente. Que Dios les bendiga de manera especial, de manera grande. El desafío es hacer miembros trascendentes para una iglesia trascendente, relevante y gloriosa. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo venga sobre su vida. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo
estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia, Yo soy hijo de Dios. por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Levanta tu adoración ahí donde estás. Hoy declaramos que yo soy tu hijo y tú eres mi Padre celestial. Solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios.
Qué buen tiempo tuvimos con la palabra de parte del Señor que nuestro pastor hoy puso en nuestros corazones. Creo que ha sido como bálsamo en nuestras vidas y viene a ayudarnos en este tiempo que estamos pasando. Iglesia, ánimo, sigamos adelante porque juntos vamos a salir de esta situación. Quiero contarle que seguimos ayudando al que más lo necesita. Todas las semanas estamos entregando bolsas de víveres a estas familias que lo están necesitando por la situación que estamos viviendo. Ya vamos al 5º mes de esta situación que todos juntos hemos estado viviendo en nuestras casas, en nuestros trabajos. Y quiero agradecerle a todas esas familias que han puesto estas ofrendas, que han podido ayudar a estas familias de nuestra iglesia. Y le quiero retar a estas familias a que puedan seguir ayudando al que más lo necesitan. Como iglesia seguimos predicando y seguimos ayudando al que lo necesita. Hermano, súmese a nosotros porque este es un canal de bendición para estas personas, estos hermanos que en este momento están esperando que les brindemos una mano. También quiero comentarle, iglesia, que estamos todos los días de lunes a jueves de 10 de la mañana a 12 del mediodía en nuestras instalaciones bendiciendo a las familias, y también si usted quiere seguir fiel con su mayordomía. Cualquier asunto administrativo también lo estamos resolviendo en nuestras instalaciones. Hermano, yo le quiero agradecer a todos los que han sido fieles con sus ofrendas y con sus diezmos, porque gracias a esto podemos seguir haciendo iglesia. Gracias a esto podemos seguir predicando la palabra y podemos tomarnos un tiempo para dar el mensaje de salvación. Quiero terminar, hermanos, invitándoles a esta nueva serie que hemos estado trabajando los días miércoles de intimidad. Punto de quiebre. Es una serie que nos está mostrando que hay momentos en nuestra vida que son un punto de quiebre a la situación que estamos viviendo. Por eso le pido que se conecte los miércoles a las 7:30 a través de las plataformas de la iglesia que usted ya conoce para disfrutar de esta serie. Gracias, hermano, por estar conectados. En un momento vamos a tener nuestra iglesia de niños, un tiempo para disfrutar en familia. Así que gracias, iglesia, por estar conectado. Que Dios le bendiga. Le mando un abrazo y recuerde, Dios tiene el control. Damos gloria por lo que tú harás. Todo el mundo a saltar si tú le amas. Todo el mundo a saltar, canta brincando. Bienvenidos a un nuevo domingo, bienvenidos al área de IDECA Kids. Yo soy su maestra del domingo del día de hoy. Mi nombre es Angélica y mi invitado es Joseph. La lección de este domingo es: las promesas de Dios se cumplen. Para dar inicio a este día vamos a hacer una pequeña oración, así que te invito a que ahí en tu casa inclines tu rostro, cierres tus ojos y ores con nosotros. Señor Jesús, te damos gracias por un domingo más que nos permites estar aquí. Que la lección del día de hoy sea para el bien de nuestras vidas. Amén. Así que pues chicos, el texto del día de hoy también es: toda escritura es un mensaje enviado por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Tras cada promesa que nosotros encontramos en la Biblia, nosotros como buenos cristianos decimos amén, sí en Cristo. así que pues a continuación te invito a que con mi compañera Daniela Jolón recibamos la lección de este domingo. La lección de este domingo es: las promesas de Dios se cumplen. La gente hace promesas todo el tiempo, pero ¿cumplen siempre las promesas que hacen? Desgraciadamente, las personas no cumplen siempre las promesas que hacen. Dios también hace promesas, y todas estas promesas las encontramos en la Biblia. La Biblia está llena de promesas y de regalos de Dios para sus hijos. Pero ¿cumple Él las promesas que hace?
déjame decirte que Él siempre cumple las promesas que hace. Uno de mis versículos favoritos es: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Y esto lo encontramos en 2 de Corintios 1:20. Como estamos en el mes de la Biblia, vamos a recordar algunas de las promesas que Dios nos ha hecho, pero antes leeremos otro versículo bíblico. Yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo corazón y con todo el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin cumplirse. Josué 23:14. Una de las promesas que Dios nos hizo fue enviarnos a nuestro Salvador. Él también nos prometió vida eterna. Y también prometió enviarnos al Espíritu Santo. Y todas estas promesas se han cumplido. Ahora, la promesa que todos estamos esperando es que Él vuelva por nosotros y su pueblo sea arrebatado. Recuerda que todas las promesas que Dios hace se cumplen, así que ten fe y confía en Él. Hasta la próxima. Hola chicos, nos encontramos igualmente aquí en nuestra clase dominical de cada domingo. A continuación vamos a darle inicio a nuestra elaboración de nuestra manualidad para representar nuestro tema de este domingo, que se basa en las promesas que Dios cumple. Como materiales para nuestra manualidad vamos a necesitar una hoja amarilla, unas tiras de papel amarillo para poder medir nuestra cabeza. Utilizaremos tijeras. Te recomiendo que uses tijeras especiales para niños. Si no tienes, pídele ayuda a tu mami o a tu papi para que te ayude a recortar. También necesitaremos un marcador, pues tendremos que escribir una de las promesas que Dios dejó en la Biblia. Para unirlo también utilizaremos tape y utilizaremos pegamento blanco. La promesa que vamos a escribir se encuentra en Apocalipsis 2:10, Reina Valera 1960, que dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ese es nuestro texto para plasmarlo en nuestra corona. Vamos a pasar a dibujar nuestra corona. Una vez trazada ya nuestra corona, podemos pasar a recortarla. Una vez recortada nuestra corona, podemos también pasar a hacerle unos detallitos con nuestros crayones. En este caso, Joseph decidirá que serán verdes. Vamos a decorarla. Listo chicos, como pueden ver, pues no solamente fue el verde, sino que también usamos morado, azul, celeste, un cafecito, naranja, aqua también. Ahora vamos a proceder a unir nuestras tiras. Antes también de escribir nuestra promesa en nuestra corona y unirlo todo. Como pueden ver, nosotros ahora tenemos una tira súper larga que unimos con el tape. Ahora vamos a pasar a medirle la cabecita a Joseph para poderle finalizar su corona. Ahora sí, una vez unida nuestra tira con la medida de nuestra cabeza, tendremos que tener una circunferencia y tallarla sobre nosotros. Nos tiene que quedar bien para que pueda entrar y que pueda salir de igual forma. Ahora vamos a pasar a escribir nuestro texto bíblico con nuestra promesa que está en Apocalipsis 2:10. Pueden escribirlo ustedes mismos o que sus papis los ayuden a escribirlo. Y listo chicos, ya hemos terminado con nuestra manualidad de nuestra clase del día de hoy. Vamos a pasar a probársela a Joseph, A ver. Y ahora, ¿qué me vas a decir, Joseph?
Amén, sí en Cristo. Ya tenemos nuestra corona de la vida, que se encuentra en Apocalipsis 2:10, una de las mejores promesas de Dios. Hemos regresado, chicos. Espero que la lección que hayan presenciado gracias a nuestra compañera y maestra Daniela Jolón haya sido de bien para tu vida. Así que con esta oración cerraremos este domingo de escuelita dominical. Así que nuevamente te invito a que desde tu casa inclines tu rostro y cierres tus ojos y cerraremos este domingo con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por un domingo más que nos has permitido estar. Que la lección del día de hoy sea para bien de cada uno de nosotros y la sepamos aplicar. Cuida a cada niño en su hogar y a cada familia que está representada por él. Amén y amén. Ya, músico junto al lead. ¿Cómo dice? Cambiaste lágrimas por risa, vuelves mi llanto en melodía. Tú eres razón de mi alegría. Yo no te cambio a ti jamás, jamás. Y yo sé